A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares. Oh, mira, es un goblin. ¿Qué carajos? Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez, puedes seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv/Osnar, donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada. Así que puedes seguirme, sígueme compa, que la pasaremos de la re furifufla. Y por qué no, también puedes suscribirte al canal para estar siempre al tanto de Moonlighter. Hey compas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de su compa Osnar Azul Online. Y el día de hoy tenemos un video respecto a qué son los pentagramas y Aeritals, cómo puedo conseguirlos, cómo puedo crearlos. Osnar, la verdad que me he quedado en la temporada 6, me he quedado en la temporada 3, vengo de la 97.b. ¿Qué es eso de los pentagramas? ¿Qué es esto de Moonlighter? Tranquilos que el día de hoy les voy a enseñar más que todo a conocer los ítems, los clásicos Aeritals, como también los pentagramas, pues no, que vienen a ser accesorios que te van a servir en mapas mucho más altos, conocidos como mapas elementales. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en pentagramas que tú puedes conseguirlo de manera free to play, como también los Aeritals básicos para que tú puedas craftearlo, como también implementarlos en tu pentagrama. Así que hoy día va a ser un video tutorial un poco extenso, porque voy a tener que explicar dónde vas a poder conseguir cada uno de estos pentagramas, como también cómo vas a crear tu Aerital y subirlo, pues no. En fin, ahora sí, vamos al hecho, pues, ¿no? Vamos a hablar un poco de los pentagramas. El primer pentagrama que te van a dar en el juego, ni bien inicies tu aventura, va a ser el Pentagram of Beginner, pues, ¿no? Todos lo tienen, te dan una cajita dentro del juego, lo botas, plag, lo recoges, junto con los Aeritals, te lo pones y plink. Nada que explicar aquí, la verdad que es muy sencillo. Lo puedes ver incluso en el video introductorio de acá del juego, que dice cómo puedes ponerte los sockets como el pentagrama. En fin, vamos ya a un pentagrama un poquito mejor, se podría decir entre comillas, que vendrían a ser el Muren Book of Magic, el Scroll of Etramu, como también por ahí hay un Hero Elixir, como también el Orencia Shield y también el Gladiator Dagger, pues no. Estos pentagramas mayormente lo vas a poder conseguir en los mapas, ya sea de Atlas, ya sea Atlas 3, perdón. Sí, en Atlas 3, en Atlas 2, por ahí puedes conseguirlo, también en Tarkhan 2. E incluso yo recomendaría ya a partir de cuando estés ya en mapas elementales, nivel 380 por ahí, puedes ir al mapa de Alkamar y también puedes farmear estos pentagramas, pues, ¿no? Estos pentagramas básicos que incluso no te piden que tengas Aeritals, porque ya automáticamente están activadas sus opciones. ¿Cómo puedes poner, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que tu personaje lo recoja el pentagrama? Porque sí, lamentablemente en el helper no está modificado para que recoja, o bueno, no hay una opción para que recoja pentagramas, así que tienes que hacerlo de manera tradicional en el helper. Simplemente vas a Obtain y, por ejemplo, para que recoja un pentagrama, digamos, por ejemplo, a mí me gusta el pentagrama Dagger, pues, ¿no? Pones acá Dagger, lo escribes y pones Add. Y listo, va a recoger los pentagramas Dagger. Por ejemplo, el mejor de todos que yo recomiendo sería el Thorful Jewel, que sería, pones ahí, ¿no? Jewel, pones Add. Y, ok, dice que ya existe uno, por ahí, listo, sí lo tengo, por ejemplo. Estos pentagramas Jewels, que los voy a mostrar ahora mismo, creo que son los mejores, que incluso te van a servir hasta el mapa de feria, pues, ¿no? Hasta en feria te va a servir, e incluso he visto algunos que lo usan en Nixon, pues, ¿no? Por ejemplo, acá está este pentagrama, que son los Thorful. Si se dan cuenta, tiene algunos dos Aeritals, lo cual es muy sencillo de conseguir estos Aeritals. Incluso lo puedes craftear tú mismo. Le haces clic derecho, alt clic derecho, y tiene solamente dos slots de Aeritals, pues, ¿no? Tanto los, pues este Aerital se llama los Anger, el otro no me acuerdo bien el nombre, pero de verdad es muy fácil de hacer, de desbloquear los talentos, porque son de rango 1 más 0, pues, ¿no? Así que normal, recomiendo este pentagrama Gozu, que lo vas a usar muchísimo, pues, ¿no? Y como les digo, lo puedes conseguir. Por ejemplo, este pentagrama si no lo vas a poder conseguir ni en Alkamar ni en Ubaid. Lo vas a poder conseguir a partir del mapa de Vender
Uruk, también está Nars, también incluso en el mismísimo Feria, hasta niveles mucho más altos. Así que es muy fácil de conseguir este pentagrama. Otro variante de este pentagrama vendría a ser el Iron Shield of Magic, o también el Miraculous Gladiator Dagger, que también son muy buenos, pues no. Pero el más equilibrado es el Torful, que yo les comento, pues no. Ya, dicho, estos pentagramas son muy básicos de conseguirlos. Ahora sí, vamos a pentagramas donde puedes conseguirlos, ya sea en eventos elementales, en eventos de matar bosses, mayormente de matar bosses, mayormente de matar bosses puedes conseguir estos pentagramas, que vendrían a ser ya, por ejemplo, el Kundun Madness Blade. El Kundun Madness Blade es muy buen pentagrama a partir de 900 para arriba. También tenemos al Kundun Magic Spell, que muy raras veces he visto que lo usen. También tenemos al Stronghold, que también es un muy buen pentagrama. Al Ancient Icarus Scroll, que también no he visto a algunos que usen ahí. Por ahí también tenemos al Arca Prophecy. Tenemos al Antonia's Sword, que el Antonia's Sword sí es un muy buen pentagrama también, tiene muy buenos stats. Como también el Kundun Seal of Scroll, también es muy bueno. Después tenemos al Harp, el Harp tampoco no he visto que lo usen mucho, Después tenemos al Lemuria Orb. El Lemuria es muy bueno para aquellos que están en nivel 800 hasta 900, te puede servir muchísimo porque tiene mucho aguante elemental. Y después tenemos al famosísimo Norwind Lyra, pues no, Norwind Blader String Lyra, perdón por la pronunciación, la verdad no sé muy bien inglés, pero vendría a ser un pentagrama muy Gozu en caso de que vas a usar Punish y vienes de servidores de HH, Midgard o de Alphen, pues no. En fin, compa, ahora existe otro pentagrama que es ya de crafteo, que tú mismo lo tienes que crear y que cuesta como monedas root para comprar sus ingredientes, que vendría a ser un Brilliance, pues no, un pentagrama Brilliance. Ya hablar del pentagrama Brilliance es de cosas ya de narcos, pues no, cuesta muchísimo conseguirlo, el farmeo es mucho más complicado. Pero no imposible, no imposible. De eso no vamos a entrar en detalle porque este video está enfocado para que tú puedas jugar de manera free to play y lo puedas conseguir, pues, ¿no? Y bueno, dicho esto, los bosses obviamente son bosses mucho más fuertes, como Lord Feria para arriba. No te va a caer, aunque sí he visto en ocasiones que cae, por ejemplo, si tú matas a la Medusa en Swan of Peace, tal vez te caiga por ahí un Kundun Madness Blade, no lo sé, tendrías que ir a cazar esos bosses, pues, ¿no? Bueno, compás, así sería la introducción a los pentagramas. ¿Qué te pareció? Muy sencillo. Ahora sí, vamos a hablar de los Eretels. Bueno, compás, ahora sí me encuentro en el mapa de Acheron, que incluso solamente en este mapa vas a poder conseguir los famosos Mithril, los Fragment of Mithril, como también en Feria, en mapas elementales mucho más alto, ya te van a poder dropear estos Fragment of Mithril. Si ustedes pueden ver, voy a poner aparte esto. Si ustedes pueden ver, estos Fragment of Mithril lo vas a conseguir dentro del juego, pero en mapas elementales a partir de Ubite para arriba, pues, ¿no? ¿Cómo lo pones? Simplemente acá en la tuerjita, también en el Uptime, pones acá el nombre de Mithril para que pueda recoger tu personaje, Mithril, y listo, pones add y voilà, acá lo tienes, compás. Nada complicado, lo pones save y listo. Tu personaje automáticamente va a recoger los Mithril. Primero va a comenzar con los Mithril Fragments. Una vez que llegue a los 5 se va a convertir en un total Mithril, pues no en una joya entera. Y así en varios elementos tenemos en fuego, tenemos de darkness, tenemos de agua, otro fuego y otro viento. Pues no, totalmente sencillo conseguir los Mithrils. Una vez que ya tengas los Mithrils, para poder crear tus Eretels es necesario que tengas unos Jewel of Bless contaditos para poder craftearlo. Simplemente vas al NPC que está al lado derecho, arriba al lado derecho de Acheron, que por cierto también en el mapa de Elveland también está la NPC Atrial, pues no, que también puedes craftear tus Eretels, perdón, pues no. Yo prefiero venirme a Acheron, es un poco más tranquilo, porque en Elveland siempre paran otros jugadores, se llenen, se lajea y no me gusta eso, pues no. Simplemente vas a la primera opción que dice Eretels Creations, le das acá. Y si tú te das cuenta, automáticamente ya se pone el Jewel of Bless. Entonces vas a poner tu Mithril, que ya está todo construido. Recuerda que tiene que ser 5 para formarse de esta manera, de esta base. Así que le damos Combinated. Y voilà, se creó el primer Eretel, que viene a ser un Eretel Integrity, pues no, de Fire, con rango 1, opción más 0, pues no, está más 0 este Eretel. Después vamos a crear uno Darkness, a ver, vamos a darle Pimba.
Y... no, se destruyó. Oh, qué salado. Es un poco de suerte crear también Aeritals, No siempre va a salir a la primera. Por ejemplo, vamos a poner uno de Water, tiene un 50%. Damos Combinate y voilà, se creó un Anger de agua. Pues no, también rango 1, que está a más 0. Y listo, vamos a crear otro más, que viene a ser otro de Fire. Ponemos un Bless, automáticamente se pone. Hay un 50% y ¡pum! Se voló. Estamos de malas, Estamos muy salados. Y como último ponemos al Mithril de tierra. Y con un Jewel of Bless le damos Combinated. Y pucha madre, estamos saladísimos, la verdad. Saladísimos porque no ha salido muchos Aeritals que digamos. Bueno, compás, solamente nos ha salido un Aerital Integrity de fuego y un Aerital Anger de agua, pues no. Bueno, compás, y es así como se crean los famosísimos Aeritals. La verdad, nada complicado, solamente necesitas Mithril y Bless, nada más. Lleva los Bless y Mithril yéndote al NPC para craftearlo, pues, ¿no? Una vez hecho esto, vamos a revisar un poco el inventario. Por el momento ya tenemos unos Darkness con Water, que viene a ser un Blessing, un Anger, tenemos un Divinity y un Integrity, pues, ¿no? Ahora sí, si ustedes se dan cuenta, en esta temporada 16 parte 2, ya no es necesario que sean del mismo elemental los Aeritals para poder desbloquear el pentagrama. En este caso yo tengo un pentagrama Torful de tierra. Le doy al más clic derecho y voy a poder poner ahí los Aeritals. Si ustedes se dan cuenta, solamente tengo para poner los Blessing, que está por acá. Perdón, acá el Blessing. Y acá el otro que viene a ser el Anger de agua, pues, ¿no? Lo pongo, ok, y listo. Automáticamente ustedes se dan cuenta que este pentagrama ya desbloqueó sus opciones integrados, pues, ¿no? Incrementa el rango Blessing más 35 de options, pues, ¿no? Solamente por poner los Aeritals, pues, ¿no? Sin necesidad que sean del mismo elemento del pentagrama, ni los mismos Aeritals sean iguales, pues, ¿no? Y es por eso que en la temporada 16 parte 2 hay mucha más libertad para poder tener buenos pentagramas como Aeritals. Muy sencillo. Ahora te preguntarás, Osnar, ¿cómo puedo subir mi Aerital a que sea rango 2? ¿O cómo puedo maxearlo? Fácil, compa. Para poderlo llegar hasta más 10 es necesario tener este Elemental Run. Que por cierto, con esto vamos a poder subir nuestros Aeritals, que a continuación lo vamos a hacer. Tenga en cuenta que también se puede romper dentro de este upgradeo, pues, ¿no? Le vamos acá en Aeritals Level Up rango 1. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente el Elemental Run ya se pone ahí. Solamente tenemos que poner el Aerital. Por ejemplo, ponemos este Aerital Anger, lo ponemos aquí. Dice, ok, le damos así, lo vamos a subir. Y vamos a tratar de que llegue hasta option más 10, pues, ¿no? Combinate. A ver. Combinate. Y voilà, se rompió. Así es, compa, es a la suerte, como les digo. Esto es mucho a la suerte, pues, ¿no? Lamentablemente se rompió. Tenemos otro Anger por aquí, a ver. Vamos a poner este Anger, a ver si podemos subirlo hasta más 10. Es un poco de suerte, como les digo. E incluso tú también puedes poner acá un Talisman of Luck o un Talisman of Chaos para que no se te rompa el Aerital. En caso sea ya un Aerital de rango mayor, pues, ¿no? Mayormente lo usan para eso. Las Combinate. Y voilà, se rompió, pues, ¿no? Es cuestión de suerte, como les digo, pa. Vamos a tratar de subir el Integrity. A ver. Voilà, vamos a darle un poco más. 2. ¡Buah! Se rompió al toque. Como les digo, es bien complicado subir Aeritals y la inversión es mucho más alto para poder llegar a rango 2, a rango 3. Pero en fin, es cuestión de un poquito jugar con el NPC. Le das acá 1, 2, le das otra vez 3. Por ejemplo, ya está en más 4, pues, ¿no? Lo ideal sería subirlo hasta más 7. Lo cual no es imposible. Vamos a darle una más. Por ejemplo, está más 6, más 5, perdón. Vamos a tratar de llegar a más 7 al menos, pues, ¿no? Y voilà, más 6. Uf, estamos muy bien, compás. Y esperemos que no se nos rompa. Y puta madre, se nos rompió. Qué mala suerte, no llegó al más 7. Hubiera sido excelente si llegaba al más 7. Pues bueno, pues no. Todo depende de la suerte, compadre, de verdad. Vamos a darle una más acá, a menos que llegue a más 3. A ver, vamos a darle porque se nos acaba. Uy, ya se nos acabó, nos falta uno más. Y bueno, por ejemplo, este Integrity llegó hasta más 3, lo cual no está nada mal, papus. No está nada mal, pues, ¿no? Y bueno, compás, esto sería todo el video para el día de hoy.
Es mucho más fácil también subirlo a rango 2. Es necesario que tú tengas un Airtel de la misma categoría, que sería otro Integrity, y que estén más 10 los dos, para poderlo subir a rango más 2, que es mucho más sencillo, pues, ¿no? Perdón, sería en la opción de acá, en Airtel Rank Up, perdón, aquí es. En Airtel Rank Up puedes subir tus Airtels, pues obviamente ya sea de rango 1 a rango 2 y viceversa, pero tienen que ser del mismo elemental y que estén en más 10 los dos iguales. Así que es muy sencillo, pero a la vez cuesta muchísimo estar subiendo de rango los Airtels, pues, ¿no? Los Airtels obviamente van a subir de rango dependiendo del pentagrama que vas usando, pues, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un Lemuria y ya me pide Airtels obviamente que estén más 7, pues, ¿no? Unos Airtels mucho más altos. Y así de sencillo, compás. Bueno, esto ha sido todo el video para el día de hoy. Espero que te haya, pues, servido muchísimo en tu inicio aquí en Mu Online, más que todo en mapas elementales. Este video va enfocado para esas personas que se están integrando al Mu Online, ya sea en temporada 6, temporada 3, y no tengan ni la menor idea de estas cosas, que de verdad no es nada complicado, no es nada de otro mundo. Así que, por mi parte, esto ha sido todo. Esto es Osnar Blue Online. Y nos vemos. No olviden suscribirse para ver más videos, así como también activen la campanita para que estén al tanto de cada video que esté subiendo y dejen el sabrosito like. Así que, ¡ciao!